Estás escuchando El Segundo Mensajero, el podcast que sigue esperando que le salgan pelos en la mano. Este mes tenemos un especial sobre sexualidad humana y decidí traer a la experta en reproducción, más experta que conozco, la doctora Pamela Ayala, también conocida como mi esposa. Hola, Pam. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Bien, aquí, viviendo contigo. Muy bien. Qué bueno que no te has aburrido. Todavía nos quedan muchos años. Bueno, como nota introductoria, el Dr. Robert Sapolsky de la Universidad de Stanford menciona en su clase introductoria al curso de Biología del Comportamiento Humano que la dificultad de estudiar el comportamiento humano se basa en 3 puntos. El primero es entender que la gran mayoría de las actividades fisiológicas del humano no tienen nada elegante. La otra, o la segunda, sería entender que muchas respuestas fisiológicas en el humano se desencadenan con estímulos completamente abstractos, como por ejemplo tener 3 llamadas perdidas de tu mamá cuando eres adolescente, y entonces ahí sientes la taquicardia y conoces lo que es el miedo. Y como tercer punto, entender que hay comportamientos humanos que no tienen comparación alguna en el reino animal. El Dr. Sapolsky específicamente menciona que tener sexo con fines no reproductivos de manera diaria y luego platicar de la actividad sexual después de realizarla, pues es algo que solo los humanos hacemos. O si ya se quieren ir a zonas más oscuras, pues como el caso de algunos asesinos seriales, el hacer esta correlación entre la actividad sexual y el cometer un crimen violento. Uno de los científicos que revolucionó la manera en que se estudia y se habla de la sexualidad fue Alfred Charles Kinsey, cuya vida y trabajo exploraremos el día de hoy. No sé si estás familiarizada con el señor Kinsey. La verdad es que no me sonaba, hasta que retomaste lo de los artículos que leí el año pasado sobre sexualidad. Dije, Ese señor. Ajá. Sí. Me sonaba. Que de hecho justo siento que a lo mejor es un poco, bueno, no sé, o sea, yo siento que específicamente, bueno, para darles contexto, aquí Pam está estudiando una maestría en medicina sexual y reproductiva, y entonces yo he estado de chismoso durante el proceso, y en algunos artículos de una parte de la maestría, pues tenía ya que estudiar toda esta situación de comportamiento sexual y bla, bla, bla. Y creo que en los artículos que te tocó leer mencionaban un poquito más a Masters y Johnson, que también son muy famosos por sus estudios en sexualidad, pero creo que casi no mencionaban tanto a Kinsey. Entonces eso se me hizo chistoso, o bueno, ya que investigué pues quién fue este señor, pues se me hizo curioso que no lo mencionaran tanto. Pero supongo que tiene algo que ver con que a lo mejor Masters y Johnson sí fueron como más, pues ahora sí que separaran un poco sobre el trabajo de Kinsey, para estudiar más a fondo la sexualidad. Sí, aparte, o sea, yo creo que Kinsey, por haber sido el primero en ser el que rompió el hielo sobre esta plática, sí siento que es lógico que haya quedado poco estudiado su trabajo o poco mencionado como el de los demás. Sí, exactamente. Bueno, Alfred Charles Kinsey nació el 23 de junio de 1894, o sea, imagínense, el señor nació en el siglo XIX. Ese mismo día que nació Kinsey, en la ciudad de París se fundó el Comité Olímpico Internacional, porque en 1896 pues serían las primeras Olimpiadas modernas, las de Atenas en 1896. Kinsey nació en la ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, un lugar famoso porque está acreditado como el primer lugar donde se jugó un partido de béisbol, y también sería el lugar cuna del cantante Frank Sinatra. La familia Kinsey estaba compuesta por Sarah Ann, su madre, Alfred Segan, su padre, y sus 3 hermanos. Alfred Charles fue el mayor de ellos, y su padre era profesor en el Instituto Stevens de Tecnología de Hoboken, uno de los primeros institutos tecnológicos de los Estados Unidos, que es algo así como un politécnico, como el Poli. Esos son los institutos tecnológicos. Que allá en Estados Unidos sí hay como mucha diferencia entre donde se estudian
pues todos estos tecnológicos, como que carreras más dirigidas a la ingeniería y así, y las universidades donde se estudian como ciencias más, pues sí, como ciencias más clásicas, por así decirlo. Entonces, en algunos estados, en Estados Unidos, los institutos tecnológicos se llaman A&M, que son como agricultura y mecánica, así como que les llaman así, y acá los otros ya son los college como tal. Entonces, esa es la diferencia allá. No es como aquí, pues que, no sé, la UNAM tiene ingenierías y el Poli tiene medicina y cosas así. La familia de Kinsey era pobre y esto probablemente tuvo un papel muy importante en su pobre salud durante la infancia. Kinsey padeció fiebre reumática, fiebre tifoidea y raquitismo. El raquitismo específicamente le provocó una desviación de la columna que le produjo una cojera y esto eventualmente evitaría que lo enlistaran en el ejército en 1917 para pelear en la Primera Guerra Mundial, o como era conocida en ese entonces, la Guerra Mundial. No sabían que apenas era la parte 1. No, es que ahí no. Todavía. De hecho, en ese entonces era la Gran Guerra, hasta que hubo una más Era grande. la Gran Guerra. Exactamente. Bueno. Todavía no llegaba la guerra contra el narco. Ajá. Que de hecho esa ya tiene como 30 años, ¿no? O sea, digo, desde que la empezaron en otros países y luego... Sí, pero aquí está... Nos compramos la moda y... ya sabes. Bueno, el padre de Kinsey era un conservador reacio, era un ministro autoordenado de la iglesia metodista y quería criar a sus hijos con temor a Dios. Estaba tan casado con sus ideas que a veces enviaba a Alfred a comprar cigarros y si se los vendían, entonces denunciaba al tendero, porque señor mocho. Y además Alfred tenía prohibido hablar con chicas fuera del horario escolar y pues no podía hacer deporte por su enfermedad, entonces era un niño como muy aislado y aparte como quiero creer que también como que tenía en cierto modo pues miedo de muchas cosas porque como dice el reverendo Alegría en Los Simpson, pues casi que es pecado ir al baño. Entonces, a la edad de 10 años, la familia Kinsey se muda al condado de South Orange, en Nueva Jersey también, y a esta edad Kinsey comenzó a interesarse por acampar y por la naturaleza. Esto fue porque se unió a los Boy Scouts, y su papá aceptó que se uniera a los Boy Scouts porque esta organización estaba fundada en principios cristianos, aunque por ahí también escuché un rumor de que los Boy Scouts algo tienen que ver con un cuate alemán como de dudosa moral, pero no estoy completamente seguro, ahí les debo el dato. El primer acercamiento de Kinsey con la biología, irónicamente, vino de su padre. Su papá le regaló un libro de botánica y cuando en una de sus excursiones encontró una flor que no estaba en el libro, pues le dio curiosidad y entonces empezó a darse cuenta que le gustaba hacer como esta investigación, así de, tengo esta florcita y no está en el librito, pero debe de haber un lado donde sí esté. Entonces, pues curiosamente... Eso es lo que pasa cuando aíslas a tu hijo. Ajá, exactamente. La influencia cristiana de los Boy Scouts y de su propio padre fue difícil para Alfred durante su pubertad, e incluso uno de sus amigos en los Boy Scouts compartía con Kinsey la lucha contra el terrible impulso, todo esto entre comillas, de masturbarse, porque obviamente es pecado. Se andaba, se quería tocar, pero se aguantaba. Así como cuando te da varicela y te quieres rascar, igual. Kinsey le amarraron sus manitas, así como a ti cuando eres chiquito. Ya decía yo que esa referencia no iba a ser nada más chiste local. No. Bueno, cuando entró a la preparatoria se dedicó a sus estudios y a la música, y a pesar de ser un muy buen pianista, optó por dedicarse a la ciencia. Sus compañeros le llamaban el próximo Darwin por su amor a la biología, lo cual te demuestra también que eran otros tiempos, porque seguramente a alguien de esas mismas características en nuestra secundaria le habrían dicho como pinche niño nerd o algo así. El mismo Alfred mencionó a su maestra de biología, Natalie Rhodes, como su mayor influencia para convertirse en científico. Cuando Alfred le dijo a su padre de sus intenciones de estudiar biología, él no lo aceptó y lo forzó a entrar al Instituto Stevens a estudiar ingeniería, a donde él daba clases. Kinsey tomó clases durante 2 años en el tecnológico, pero no sentía que la ingeniería fuera para él. Así que se armó de valor y confrontó a su padre, y le dijo que se iba a ir de la casa al Bowdoin College de Maine para estudiar biología. Y su papá pues no lo apoyó. No, vamos a decir que no era un sujeto que lo apoyara mucho. Y
De ahí tu expresión de que fue irónico, que fue su papá el que le regaló el libro. Ajá, su papá no lo apoyó y solamente le regaló un traje, diciendo, pues para que no digan que vienes mugroso, ten tu traje y lárgate de la casa. Que fuera un vagabundo con clase. Exactamente. Bueno, al final Kinsey se graduó en 1916 en Biología y Psicología, que esto es una situación que también ocurre cuando uno estudia una carrera en Estados Unidos, uno estudia una rama, digamos, general de la ciencia, que es a lo que se le llama el major. Entonces, su major era el Biología, y luego puede uno hacer como una especie de especialización, que es lo que llaman el minor, y su minor fue Psicología. Pero su papá nunca asistió a su graduación, ni a ninguna de sus premiaciones, ni nada de nada. En este tiempo publicó su primer artículo, que se llama Lo que las aves hacen en la lluvia, y pues básicamente estaba basado en lo que él veía que hacían los pájaros en la lluvia, desde que era adolescente. A pesar del desaire de su papá, Kinsey logró continuar como estudiante de posgrado en el área de entomología, que es lo que estudian los insectos, en Harvard, bajo el ala de William Morton Wheeler, un darwinista férreo y amigo del controversial H.L. Mencken. Mencken fue famoso por ser reportero del caso del estado de Tennessee contra John Thomas Scopes, también conocido como el Juicio del Mono. El Juicio del Mono fue un pleito legal que fue dirigido hacia un maestro de secundaria que lo estaba multando el estado de Tennessee porque estaba violando la ley de escuelas públicas, porque el señor estaba enseñando la evolución y esto es un maldito pecado. Entonces lo estaban acusando de corromper a la juventud. Y pues resulta que obviamente ganó el juicio este señor, pero eso también es algo que todavía es relativamente común ahorita en Estados Unidos, que mucha gente no acepta como una verdad científica la teoría de la evolución. E incluso pues aquí se ve que legalmente todavía no era, o sea, el estatuto legal en las escuelas del estado de Tennessee era que se tenía que enseñar el creacionismo. Entonces este cuate, al enseñar la evolución, pues estaba yendo en contra de esta ley técnicamente. Pero bueno, ya después el asunto fue que pues se demostró que la evolución es una teoría científica y que pues es una verdad. Entonces pues no sé, es la clase de cosa que uno dice, pues sí, ¿no? O sea, ahí está. Es lógico. Ajá. Uh-huh. O sea, para nosotros que nacimos ya después de 150 años de que se publicó la teoría, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, esta relación con Mencken es notoria porque Kinsey también sería parte de una clase de juicio público similar más adelante en su vida. En 1919 obtuvo su grado de doctor al presentar su tesis sobre las avispas gallaritas o cinípidos, un grupo de insectos que infestan algunos árboles, y después de infestarlos, los árboles producen unas estructuras que se llaman agallas, y de estas agallas se obtienen agentes para curtir el cuero de los animales, y también se obtienen unas sustancias que se llaman taninos, que seguramente usted ha escuchado hablar de los taninos porque están en su vinito. O ha ido a la vinatería. Ha ido a la vinatería Taninos, patrocínanos. Ya nos patrocinó. Ah, no, pero... nuestra cuarentena. Pero más, pero que ¿a poco no estaría chido que dijera yo, el capítulo de hoy es presentado por Vinatería Taninos? Bueno, está bien. Ahí les mandamos a la gente de Relaciones Públicas. Ajá. En fin, una de las principales características que Kinsey observó en las avispas era la increíble diversidad individual que presentaban. Kinsey sabía esto porque recolectó y estudió detenidamente más de 5 millones de avispas, mismas que representan casi un tercio de la colección de insectos del Museo Estadounidense de Historia Natural en Nueva York. Entonces, técnicamente, 1 de cada 3 insectos de ese museo son las avispas que estudió Kinsey. Al graduarse del doctorado en 1919, Kinsey fue invitado a unirse al cuerpo de docentes de la Universidad de Bloomington en Indiana. Ahí conoció a Clara Bracken Macmillan, su futura esposa, que en ese entonces era estudiante de química en la universidad. Kinsey no era particularmente hábil socialmente, y lo primero que le regaló a Clara cuando salieron fue una navaja, unas botas y una mochila. ¿Qué? Partidazo. Quiero creer que era así como el acertijo de adivina dónde te voy a llevar.
¿A dónde va a ser nuestra primera cita? No sé, o sea, un pinche nevado de Toluca bien romántico aquí, no sé. Pues no lo mencionan porque esto lo escuché en un documental que les voy a poner ahí en la descripción del episodio. Pero pues a Kinsey le gustaba mucho acampar, entonces igual y sí se la llevó a acampar, como de first date. Sí, súper romántico. Ya ves que dicen, bueno, no sé si has oído, que en la primera cita tienes que ir como a un lugar emocionante, o sea, como que a una película de terror o al Six Flags o algo así. Hola. Porque supuestamente, o sea, el concepto pavloviano de eso es que la película de terror o el juego mecánico van a generar una emoción fuerte y entonces esa persona va a asociar la emoción fuerte con estar contigo. O sea, porque pues, es la primera vez que te ve y entonces siente una emoción fuerte mientras está contigo y como que lo va a asociar, supuestamente. Yo digo que pues tendría que ser como más exposiciones, no nada más a la primera, pero es una de las cosas que uno se encuentra por ahí. Hashtag hora. Ajá. Entonces, pues igual y funciona. Finalmente se casaron, ¿no? Entonces, pues algo tuvo que ver. Que la otra también tenía problemas sociales. Probablemente. De hecho, sí, se casaron en 1921, o sea, 2 años después de que se conocieron. Y cuando se casaron, ambos confesaron en su noche de bodas que no supieron qué hacer porque los dos eran vírgenes. Además, Clara tenía un himen imperforado y tardaron algunos meses en darse cuenta de esto, pero esto se resolvió con un procedimiento quirúrgico sencillo. Entonces, ¿tardaron meses? Ajá, o sea, ¿no lo siguieron intentando? A ver, mejor explícanos qué es un himen imperforado. Pues el himen es una membranita, una telita, pues, que recubre la entrada a la vagina. Uh-huh. Muchos piensan que cuando una mujer pierde su virginidad, sangran por esto. Y pues la verdad es que... Porque se rompe el himen, ¿no? Uh-huh, porque se rompe el himen, pero pues, o sea, no es así, uh-huh. ¿no? De hecho, el himen imperforado es una anomalía, uh-huh. que quiere decir que esta membranita cubrió completamente este orificio y que no tuvo la consistencia con las características que permitiera que se rompiera uh-huh. en el momento que era apropiado. ¿Y por qué esto es importante? Pues no solo para tener relaciones sexuales, uh-huh. sino porque es importante porque las mujeres iniciamos un ciclo menstrual. Uh-huh. Y el endometrio pues tiene que salir. Exactamente, debe de haber una salida de esa sangre. Sí, que yo creo que normalmente el himen se pierde como en algún momento X en la vida. Sí, pues porque, pues, la gran mayoría de las mujeres cuando regla, pues regla y ya, o sea, tiene el sangrado y sí, no hay mayor problema. Entonces, eso es el himen imperforado, querido podescucha. Y se dieron, o sea, yo entendí que se tardaron meses en darse cuenta porque como que lo intentaban y a Clara le dolía. Pues sí. Y entonces como que Charles se asustaba y decía, no, mejor no. Ya hasta que supongo que fueron un ginecólogo y fue así como... Porque también, o sea, hay que tomar en cuenta que si ahorita, digo, por ejemplo, tú en tu consulta hay cosas como que les da pena platicar contigo, ahorita ya en pleno 2021, pues imagínate, hace 100 años, pues era así como que, pues es que quisimos tener relaciones y no pudimos. Y entonces... pues igual, no sé, o sea, conociendo cómo era la gente en ese entonces, en esas hasta el doctor se reía o algo así, entonces, pues supongo que allí había algo de situación ahí como cultural. De hecho, acerca de esta experiencia, Kinsey dijo, en el momento del matrimonio, marido y mujer supuestamente deben romper toda clase de inhibiciones, pero desafortunadamente no hay ceremonia matrimonial que logre esto, ya que una gran cantidad de mujeres y una cantidad considerable de hombres pueden tardar años en tirar las inhibiciones aprendidas durante toda su vida. Entonces aquí lo que Kinsey también se refiere, esto ya lo dijo después, pero a lo que se refiere pues es más que nada una situación de que muchas veces dentro de la misma pareja como que hay una dificultad en la comunicación porque existen tabúes, sobre todo en el ámbito sexual. Entonces fue lo que en cierto sentido fue moldeando la futura investigación de Kinsey.
Clara y Alfred tuvieron 4 hijos, 3 de ellos sobrevivieron hasta la vida adulta, porque los 20, y hay que especificar esto. En 1926, Kinsey publicó su primer libro, Una introducción a la biología, un libro que fue notorio por su firme apoyo a la teoría evolutiva. Alfred solía decir que hasta aquellos que no creían en la evolución se beneficiaban de ella, y lo hacían cuando presumían a su perro de alguna raza de reciente creación, o fumando tabaco de una variedad mejorada de una planta. Kinsey se refería a estas contradicciones involuntarias diciendo, cito, no tengo idea de a qué se refieren cuando dicen que no creen en la evolución. Para 1929 ya era un profesor de tiempo completo en Bloomington, y para 1936 ya había publicado 2 libros derivados de su tesis doctoral, los cuales fueron muy bien recibidos por la comunidad de entomólogos, y pues qué bueno, porque supongo que nadie más quiere leer acerca de avispas gallaritas, por muy tierno que sea el nombre. Sí, no es como muy atractivo el título. No es como que llegues y de, oye, te compré este libro de avispas gallaritas. Para ligar, ¿no? Ajá. Al estilo Kinsey. Sí, que de hecho, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de 1936, hace unos meses leí que en la Alemania de esos tiempos, que era la Alemania nazi, cuando te casabas, ¿te acuerdas que tu tía nos dio un librito así de matrimonio feliz? Sí, es cierto. Bueno. Estaba interesante. Ajá. ¿Sabes qué daban en Alemania cuando te casabas? Una copia de Mein Kampf. Entonces, yo digo que bueno que ya no hacen eso. ¿Relacionaste el libro? No, el año de mi tía con... el año más que nada. el año. No, el libro cristiano está bien. Estaba interesante. No lo acabé de leer, pero prometo hacerlo. Derivado de esta decepción, Kinsey decidió realizar un movimiento extraño en su carrera. Me salté la parte de cuál era su decepción. Estaba decepcionado porque no le habían ofrecido empleo en una universidad más prestigiosa. O sea, Kinsey estaba en, no sé, la Autónoma de San Luis, y se quería ir a la UNAM, ¿no? La Los quiero Autónoma mucho a de las San dos. Luis. No, la Autónoma de San Luis es un... Saludos es un sueño también. al alma mater. Derivado de esta decepción, Kinsey decidió realizar un movimiento extraño en su carrera, ahora sí, y desde 1933 Alfred se había interesado en diferentes formas de la práctica sexual por las discusiones que sostenía con su compañero profesor en Bloomington, Robert Kroc. En estas conversaciones iniciaron precisamente por las observaciones que Kinsey había hecho de las conductas de apareamiento de las avispas. Entonces como que empezó a hacer como comentario, ¿no? Así que, oye, pues fíjate que las avispas hacen esto, y entonces su compañero le decía, bueno, pues los humanos hacen algo similar y tal. Como todos, ¿no? Ajá, exactamente. Así como que, ¿no te ha pasado que pones tus huevos afuera de la galla que le acabas de formar al árbol y se caen? Entonces, pues así. Su primer pronunciamiento público sobre su interés en la sexualidad humana ocurrió en 1935, cuando habló sobre la frustración e ignorancia sexual en un grupo de discusión de su facultad. Kinsey puso sobre la mesa la cuestión de cómo hacer investigación sobre sexualidad humana si muy pocos académicos lo consideraban un tema serio para investigar y mucho menos para enseñar. Pero vamos a hacer un rewind y vamos a ver que la investigación en sexualidad humana tampoco se encontraba en blanco. Durante el siglo XIX se inició la investigación en lo que hoy se consideraría las variantes de la conducta sexual, entre comillas. Aquellos comportamientos que se consideraban fuera de la norma, otra vez entre comillas, y mucha de la preocupación de estos investigadores era la prostitución y la homosexualidad. Y a partir de esto comenzaron esos... Ahí vamos con... Sí, ya sé. Ya se había tardado en aparecer. Sí. Y a partir de esto comenzaron a estudiarse otros comportamientos estigmatizados. Algunos otros investigadores estaban preocupados por la planificación familiar y los métodos anticonceptivos, que aún así pues estaba medio mal visto porque pues los que Dios te mande, ¿no? La mayoría de los investigadores eran médicos que podían justificar su interés con base en la salud pública o el bienestar de la comunidad, y de este modo no se les tacharía de ser pervertidos sexuales por su interés en estos temas. Havelock Ellis, por ejemplo, solo estudió medicina para poder integrarse a la investigación en sexualidad. La mayoría de los investigadores que se dedicaron a esta área eran alemanes y eran de origen judío, que terminaron en la investigación sexual no porque fueran más abiertos que sus contrapartes cristianos, sino porque el antisemitismo de la época los relegó a buscar un área de investigación novedosa para ganar un lugar en las universidades.
Ahora, esto es algo que es interesante porque justamente a finales del siglo XIX, principios del XX, muchos científicos de origen judío descubrieron cosas pues novedosas. Por ejemplo, Albert Einstein descubrió el efecto fotoeléctrico, James Franck, que también era físico, también era judío, también había hecho aportaciones importantes, de las cuales no recuerdo, pero el asunto es que aparentemente el hecho de que relegaran a estas personas por ser judías a campos donde no había tanta investigación, finalmente los ayudó a crear una carrera más grande, porque fue así como, es que nadie se está metiendo a esto, entonces pues yo lo estoy exponiendo, y entonces se convirtieron en gente como muy renombrada. Pues es curioso, porque este antisemitismo finalmente ayudó a que se hicieran científicos más notorios. Sí. Algunas de las figuras de esta nueva escuela de sexología fueron Alfred Adler, un psicólogo creador del complejo de inferioridad, Paul Ehrlich, el creador del primer antibiótico contra la sífilis, Sigmund Freud y Carl Jung, los papás del psicoanálisis, Carl Westphal, que era un eminente neurólogo alemán, y Magnus Hirschfeld, del que voy a hablar un poquito más adelante. La Primera Guerra Mundial detuvo el avance de la investigación y se agravó todavía más cuando Alemania perdió la guerra. No obstante, durante la década de 1920 se comenzó a realizar la pregunta acerca de si se podían cambiar las actitudes del público respecto al sexo sin cambiar a la sociedad misma. No obstante, no muchos investigadores se enfocaron en lo segundo, aunque uno de los que sí lo hizo fue precisamente Magnus Hirschfeld, quien creó la Liga Mundial para la Reforma Sexual, que actualmente se considera el primer movimiento en favor de los derechos LGBT+. Hirschfeld fue atacado por esto durante el ascenso del régimen nazi, su Instituto para la Investigación Sexual fue saqueado en 1933 y sus libros fueron quemados. Tal fue el desprestigio que sufrió Magnus Hirschfeld que la primera traducción adecuada de su trabajo llegó hasta 1990. O sea, antes de eso, todos los trabajos traducidos de Hirschfeld estaban manipulados. Entonces, donde Hirschfeld ponía que la conducta homosexual era perfectamente normal, los editores ponían que era una aberración, y así, completamente nada que ver con el original. Entonces, pues, ahí nos damos una idea de cómo estaba la cosa. Ahora, de vuelta en Estados Unidos, la investigación sobre sexualidad durante el siglo XIX fue prácticamente inexistente. El único tema que se discutía públicamente era la prostitución. Desde el final de la Guerra Civil, en 1865, cualquier otra fuente de información que remotamente tocara el tema de la reproducción estaba censurada. Esto incluye información sobre planificación familiar, estaba prohibida la importación de libros de texto de pinturas, y las bibliotecas que tenían material explícito sobre sexo estaban obligadas a restringir este tipo de libros solamente a los médicos. Todo esto fue parte de una cruzada de un señor que se apellidaba Comstock, que estaba muy casado con proteger los valores y bla 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 y esas cosas moralinas. Si quieren saber más de eso, el Dollop tiene un capítulo sobre ese señor. La prostitución se discutía porque parecía ser un tema moral para aquellos que estaban en contra, pero debajo de todo se encontraba las autoridades controlando la misma actividad. O sea, el Estado por un lado y los diputados, o bueno, los congresistas y todo esto decían, no, qué mal está la prostitución, pero por el otro lado era así como que, oye, ya dame la cuota de que te estoy dejando prostituirte. Entonces, bueno, te estoy obligando más bien. Entonces, pues como todo, siempre había una cosa ahí de dinero debajo. El trabajo sexual era ubicuo, se encontraba en todas las ciudades grandes, en los pueblos mineros, cerca de las bases militares y en muchísimos otros lugares. Entonces, aquí entra el conocido John D. Rockefeller Jr., hijo del magnate del petróleo, John Rockefeller Jr., fue asignado por un gran jurado para examinar la prostitución y otros males sociales y sus efectos en la aplicación de la ley. Sin embargo, Rockefeller Jr. no estaba satisfecho con la incantidad de información real sobre esto y fundó la Oficina de Higiene Social en 1911 para investigar de manera seria. Junto a Rockefeller se encontraba Catherine Bement Davis, una exalcaide de una prisión de mujeres en donde la mayoría de la población se encontraba presa por prostitución. Davis además era doctor en sociología y junto con John Jr. trajo a la mesa la necesidad de estudiar la sexualidad humana en sentido amplio. Entonces, este señor... ¿Estaba presa por prostitución? No, la prisión de donde ella era alcaide, o sea, como la intendente, superintendente. Ah, ok. La mayoría de las mujeres estaban encerradas por prostitución, lo que en... ¿Qué chisme iba a iniciar sí, yo? Ya sé.
Y al rato el New York Times, la doctora Ayala dice que Catherine Davis en realidad era una prostituta. Bueno, no, o sea, ella era doctora en sociología y estaba como alcaide en la prisión de mujeres, que justo es muy chistoso porque, y ahí vemos una vez más el patriarcado en acción. Por ejemplo, en Estados Unidos el delito de prostitución se le llama solicitation. Supongo yo que es solicitation of sexual algo. Uh-huh. Pero el asunto es que, aunque el que solicita es el hombre, uh-huh, a la que arrestan es a ella. Culpable, sí, uh-huh, siempre. Entonces, eso se me hace como muy, pues, ¿qué pedo? Sí, o sea, como el infiel es infiel porque lo provocaron. Ajá, exactamente. Bueno, entonces, pues ya con su asesora científica, o alguien que pues, estaba mucho mejor preparada, Rockefeller se mostró receptivo con la idea de Davis de estudiar la sexualidad, pero no quería que este tipo de estudios se asociaran con su familia, porque pues a lo mejor él sí era un poquito progre, pero pues no tan progre. Ajá. Entonces decidió que debían llevarse a cabo a través del Consejo Nacional de Investigación, que es el NRC en inglés, el National Research Council, en lugar de la Oficina de Higiene Social. Cuando Rockefeller y Davis llegaron con el líder del NRC, Robert Yerkes, este también se mostró entusiasta y decidió asignar el proyecto a la División de Antropología y Psicología, pero ellos dijeron que ellos no hacían investigación en sexualidad, que eso era del diablo. Entonces, eventualmente lo pasaron a la División de Ciencias Médicas. A partir de esto, se creó el Comité para la Investigación en los Problemas del Sexo, o CRPS, Committee for the Research of Problems of Sex, que recibía todos sus fondos de los Rockefeller, pero oficialmente se encontraba bajo el Consejo Nacional de Investigación. Entonces, o sea, Rockefeller les daba la beca, pero todas las facturas salían con que la lana salía del consejo. Uh-huh. Una vez formado el CRPS, comenzó a haber una controversia sobre qué tipo de estudios se debían de patrocinar. Uno de los primeros en ser sugerido fue un estudio de 200 parejas casadas por el psiquiatra Gilbert Hamilton, pero se le negó la beca. Incluso la misma Davis también tuvo que encontrar patrocinio fuera del CRPS para su estudio de sexualidad femenina de 1929. Aquí el asunto es que el CRPS pues estaba como nada más de... O sea, es como si el CONACYT, que se llama Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, llegara uno y dijera, oye, quiero desarrollar esta tecnología, y dijera, no, nosotros no patrocinamos eso. Uh-huh. Entonces, los primeros trabajos financiados por el CRPS se enfocaban básicamente en los aspectos hormonales de la reproducción, y aunque los resultados fueron útiles, el comité no patrocinó estudios serios sobre el comportamiento sexual hasta 1938. En 1940, Adolf Meyer, un psiquiatra de Johns Hopkins, recibió una beca para realizar un estudio sobre sexualidad en estudiantes de medicina, pero nunca lo completó. Esta falta de responsabilidad de Meyer fue probablemente lo que trajo a Alfred Kinsey a la escena de la sexología del siglo XX. Entonces, aquí cerramos nuestro círculo. El primer paso fue cuando la Universidad de Indiana comenzó a explorar la idea de crear un curso interdisciplinario de matrimonio, que era un tema que estaba siendo explorado en las clases de economía doméstica. Las clases de economía doméstica eran una clase que estaba diseñada para las mujeres y que abarcaba crianza de los niños, diseño de modas, nutrición, manejo de dinero en el hogar, etc, etc. Probablemente recuerden esa película de Julia Roberts con Maggie Gyllenhaal y Kirsten Dunst, de La sonrisa de Mona Lisa, donde precisamente pues ella es una maestra, no me acuerdo exactamente si es de economía doméstica, pero está en una universidad de puras chavas. Tiene muchos años que vi, o sea, yo la vi en el cine, esa película. ¿En serio? Sí, tenía como 12 años yo. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, hace... Yo no creo que me hubieran dejado entrar a verla. Porque era muy chaparrito y pues era clasificación B. Se iban a decir, no puede meter ese niño. Yo la vi en VHS, o sea, yo la tuve que rentar para verla. No, yo sí la vi en el cine. O sea, según yo, tiene 20 años esa película. Ahorita lo investigamos. Pero sí, según yo también. O sea, si no tiene 20, quizá tenga 15. Y para ese entonces, la verdad es que yo salí súper frustrada porque no entendía, o sea, por qué no seguían estudiando y se dedicaban a otras cosas. Uh-huh. O sea, yo era de mente muy cerrada y pues la verdad sí me costó muchos años entender. Pues un poco como el personaje de Julia Roberts, ¿no? O sea, que ella es como muy de... O sea, su idea es como empoderarlas.
Sí, pero su concepto de empoderarlas es, o sea, para ella el empoderamiento solo es superarse profesionalmente. Ajá, que era lo que tú también pensabas, ¿no? Que era lo que yo también pensaba, pero pues no, o sea, el verdadero feminismo es la libertad de elegir. Sí, que y respetar. Ajá, que es justamente lo que, o sea, el meollo de la película cuando Julia Stiles le dice que pues ella sí se quiere dedicar a su hogar y bla, bla, bla. Uh-huh. Y ella como que como que le da un cortocircuito porque no comprende. Entonces yo creo que seguiste un poco el arco del personaje de Julia Roberts. Sí, porque, o sea, la verdad, pues a mí me costó muchos años entender qué es realmente el feminismo. Uh-huh. Es del 2003. Ya lo chequé. 18 años. Mi amigo Google. 18 años, pues sí. Casi le doy. Uh-huh. Entonces, pues el asunto es que se empieza a diseñar este curso de matrimonio y Kinsey se unió al comité para la creación del curso y así como que se fue colando para ser el líder del mismo curso. Otra razón para la creación del curso y para que tuviera un enfoque en la sexualidad real fue una aparente epidemia de enfermedades venéreas en todo Estados Unidos. Con esto nos referimos a que había mucha sífilis. Y así, en 1938, se comenzó el primer curso de matrimonio en Bloomington. El curso era exclusivo para parejas casadas o alumnos de último año. Y muchos alumnos fingieron estar comprometidos para entrar en las clases. Entonces iban y se compraban así anillitos como de fantasía. Y decían, sí, estamos casados. Estamos comprometidos. Kinsey estaba a cargo de la enseñanza de los aspectos biológicos de la reproducción humana. El contenido del curso escandalizó a sus compañeros académicos porque era muy gráfico y explícito y tenía un apoyo abierto a la anticoncepción y a la libertad sexual. Uno de los profesores de la Facultad de Medicina de Bloomington, Surman Rice, asistió a una de las clases y al ver una de las diapositivas que mostraba un pene introduciéndose en una vagina, se preocupó de que alguna de las alumnas se excitara con eso porque, cito, hará que inmediatamente después de salir de la clase, las mujeres empiecen a acostarse con todos y eventualmente quedarán embarazadas. Ok. Así bien padre. Bueno, Kinsey notó que mucha gente que asistía a su curso en realidad no tenía la menor idea de cómo funcionaba el sexo. Había personas cuyo único acercamiento a la educación sexual era ver animales de granja reproducirse y parir. Una de sus alumnas relató que creyó que ella era la única persona en la historia que se había masturbado. Cito, creí que yo lo había inventado. Se hubiera hecho rica si lo hubiera patentado. Sí, lo hubiera patentado, caray. Alice Binkley, una de las asistentes del curso y posterior participante de la investigación de Kinsey, comentó que alguien le había dicho que si ella y su novio se tocaban los meñiques, sosteniendo el libro de cantos de la iglesia, básicamente estaban teniendo sexo. Ahora de esto, primero que nada, no sé si solo los meñiques o también puedes hacerlo con otros dedos. Y segundo, si a fuerza tiene que ser el libro de cantos, o puede ser la Biblia, o cualquier otro libro. No sé, pero no quiero que tengamos ese tipo de sexo tan nefasto. ¿Tan salvaje? No, los orgasmos por osmosis no. No funcionan. No. Está bien. Tendremos que buscar otro modo. Cada vez más alumnos buscaban a Kinsey al terminar las clases para presentarle dudas reales de sus vidas sexuales reales. Y Kinsey comenzó a esbozar lo que eventualmente se convertiría en su investigación sobre conducta sexual humana. A la par que esto sucedía, fueron creciendo más y más las protestas por parte del profesorado por el contenido del curso hasta que eventualmente Herman B. Wells, el rector de la Universidad de Indiana, le dijo a Alfred que debía escoger entre su investigación sobre sexualidad o seguir impartiendo el curso de matrimonio, y Kinsey obviamente escogió lo primero porque se dio cuenta de que era algo más grande. Ahora, una vez de regreso en el papel de investigador, Kinsey comenzó a revisar lo que se había publicado previamente sobre el sexo y se sintió ofendido como científico por la falta de evidencia empírica, y al mismo tiempo tuvo regresiones a su educación temprana por el moralismo de las pocas publicaciones que existían. Kinsey escribió: a pesar de que no hay otro aspecto del comportamiento humano del que se haya pensado, escrito o hablado más que de la sexualidad, los científicos serios constantemente han evadido el tema. Dijo que un estudio completo de la sexualidad humana requeriría material de al menos 35 disciplinas y unas 200 subcategorías de las mismas, incluyendo todos los campos de la biomedicina, las ciencias sociales y del comportamiento, la teología, el derecho, la literatura, la música, periódicos, tabloides, que son las revistas de chismes, la publicidad e incluso el graffiti de las calles. Tiene cierto sentido. ¿Quién no hemos visto una bonita declaración de amor en la pared de alguna calle por ahí? Entonces, supongo que también cuenta.
Dada esta diversidad de material que esperaba encontrar, comenzó a recolectarlo con la misma devoción con la que alguna vez recolectó avispas. Esto fue notorio porque la biblioteca de su instituto eventualmente tendría unos 16,000 libros que abarcaban manuales japoneses del matrimonio, el libro Ulysses de James Joyce, que fue censurado durante casi 10 años en Estados Unidos, justamente bajo la ley Comstock. Hubo ahí una cosa medio extraña de que había unas alusiones a la masturbación en Ulises y ya por eso lo prohibieron. Un libro que se llama Forever Amber de Kathleen Winsor, que relata la vida de una chica que va ganando posiciones o estratos sociales casándose y seduciendo hombres. Y un libro que se llamaba La vida de las damas de la vida galante, de un autor francés de apellido Brantôme. No obstante, no todos eran libros escandalosos, y había gran cantidad de volúmenes en biología, medicina, derecho, antropología, psiquiatría, Todo lo que él decía que había que juntar, pues lo fue juntando. De acuerdo con el perfil que publicaron en la revista Time, Kinsey era un adicto al trabajo. Trabajaba 14 horas al día, 6 días a la semana y casi todos los domingos. Sus noches de insomnio las dedicaba a seguir investigando. Y era muy compulsivo de sus citas de trabajo y, según el artículo, no sabía cómo relajarse. Sus únicas tardes de domingo libres las dedicaba a reuniones similares a un club de discos donde se analizaba la música de un modo crítico estricto. Entonces, probablemente todos hayamos hecho una situación similar a un club de discos. El club de discos era una práctica en la que se juntaba gente en una casa, ponían un disco, en este caso un vinil, y pues se trataba de escucharlo y apreciarlo y luego comentarlo. Entonces, algo muy similar a cuando llegaba tu mejor amiga y te decía, ya salió el nuevo disco de Britney, y tenía el nuevo disco de Britney y se ponían a escuchar el nuevo disco de Britney. Luego comentaban, esta está bien chida, ¿no? Está más chida. Este disco... Ya no hay nuevos discos de Britney, pero sí seguimos haciendo eso. Sí, exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos la discusión. Yo insisto en que el mejor disco de Britney es el tercero. Pam dice que es el Fan Fatal. Que es el séptimo. Entonces, pues, incluso usted puede participar en la discusión. Exactamente. Por supuesto. Porque a todos nos gusta Britney. Obvio. Entonces, en la casa Kinsey, cuando se terminaba el disco de la noche, pues todo el mundo se ponía de pie y se iba. Y por poco divertidas que parecieran estas reuniones, en Bloomington se consideraba todo un honor ser parte de los suaves de la casa Kinsey, porque pues Kinsey era un músico, además de ser científico, entonces pues todo el mundo como que respetaba su opinión, aparte pues como que sí se le reconocía que era una persona como pues culta. Entonces, pues que te invitaran a la casa de los Kinsey era así como que, wow, me invitaron a la casa de los Kinsey. O sea, es como, no sé, que te inviten a... con Kipros. Andrew. Ajá. Sí. Con Kipros, si ustedes le hace a la medicina fetal, pues imagine que es Kipros Nikolaidis, o si le hace a la cocina, pues imagínese que es Gordon Ramsay que lo invita a los tacos, ¿no? Bueno. El problema con el nuevo proyecto de Kinsey es que, a pesar de que tenía el permiso, no tenía los fondos. Afortunadamente, cuando el CRPS se enteró de que Kinsey estaba a punto de emprender esta tarea, comenzando con los testimonios de sus propios alumnos, decidieron apoyarlo para terminar lo que habían comenzado en Johns Hopkins. El CRPS confió en Kinsey porque ya era un científico establecido y porque estaba casado y tenía una familia, así que obviamente no era un pervertido sexual. Y también se le conocía porque podía llevar proyectos difíciles a buen fin, como juntar 5 millones de avispas. Entonces, o sea, de que era constante, era constante. Las entrevistas que Kinsey comenzó a conducir eran extremadamente largas y abarcaban cada aspecto imaginable de la experiencia sexual. La primera hora de la entrevista se trataba sobre las experiencias antes de la relación sexual, y la segunda hora se trataba de las experiencias sexuales como tal, vamos a decir con terceros, o bueno, con segundos. Bueno, eso, con otras personas. Ok. John Tebel, su colaborador y sujeto de estudio, dijo que Alfred tenía un modo particular de realizar la entrevista. Cito: te hacía sentir que no estabas hablando de ti mismo. En los primeros 5 minutos te hacía contarle cosas que jamás le habías contado a nadie. La actriz Cornelia Otis Redding dijo sobre su método, cito: tiene la habilidad de un gran actor en arrastrarte a lo que está haciendo. Te atrae como un imán. Olvidas todos tus miedos y le das toda tu confianza. Kinsey se propuso entrevistar a 100,000 personas y, cuando conoció a los miembros de la Fundación Rockefeller, que eran los que le estaban dando fondos, convenció a los delegados de la Fundación Rockefeller de contarles sus historias sexuales. Tomaron tan en serio el trabajo de Kinsey que eventualmente financiaron el Instituto de Estudios Sexuales de Indiana, que hoy en día se llama el Instituto Kinsey, todavía existe. De este modo, comenzaron a tomar forma los famosos reportes Kinsey,
que lanzaron luz sobre cómo se veía y practicaba el sexo a finales de la década de los 40. Pero eso lo veremos en el próximo episodio de su segundo podcast favorito, El Segundo Mensajero. Entonces, pues este es un poco como el contexto de todo lo que hizo más adelante Kinsey. Estamos viendo que la sexualidad no tiene tanto tiempo de que se empezó a estudiar de manera, pues vamos a decir en cierto modo objetiva. Sí había como muchos tabús. Bueno, yo creo que todavía sí, claro, existen algunos tabús acerca de la sexualidad. Claro. Pero creo que en general ya es una situación más abierta. O sea, ya no sé, por ejemplo, yo creo que uno de los grandes logros de los últimos 40 años o 50 años en el estudio de la sexualidad fue que quitaron la homosexualidad del DSM, por ejemplo. Entonces, qué vergüenza que lo hayan tenido. No, y que lo tuvieron 3 ediciones. O sea, lo quitaron hasta el DSM-3. Entonces, pues sí se ha avanzado. DSM-4, ¿no? Porque... Bueno, sí, o sea, en el 3 todavía estaba y en el 4 ya lo quitaron. Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, sí es una situación ahí a la que todavía le falta mucho por avanzar, pero creo que ya se está abriendo bastante la conversación. Incluso cuando se habla acerca de tipos distintos de relaciones, de, por ejemplo, prácticas como el BDSM, que ya son como más normales o normalizadas más bien, cosas así. Y yo creo que también tú que estás en tu consulta de medicina reproductiva, yo siento que dentro de todo, creo que ahorita en estos tiempos para ti es más fácil practicarlo de lo que a lo mejor hubiera sido si hubieras nacido 20 años antes. No, 20 años antes, o sea, ni siquiera tantos. Sí, sí, tan solo, o sea, pues viendo programas que no tienen mucho, o sea, hace 6 años, o sea, la manera en que la sexualidad se percibía ha evolucionado muchísimo en tan solo 6 años. Así, digo, comparándolo con series que yo solía ver, ¿no? Y que ahora volví a ver y dije, ¿cómo no me di cuenta que eso es estigmatizar la sexualidad de una mujer? ¿No? Sí. Entonces sí siento que ha evolucionado, siento que aún así nos falta muchísimo, pero sí, o sea, definitivamente yo no podría practicar, yo creo que no sería... No tendría una consulta tan plena en un ambiente como el de hace 20 años, como lo puedo tener ahorita. Sí, justamente. Entonces, pues, en el siguiente episodio, pues ya vamos a platicar un poquito de qué pasó cuando Kinsey ya publicó sus reportes. Y, pues, bueno, Pam también va a estar aquí el siguiente episodio porque hay harto chismecito. Entonces pueden seguir a Pam en Instagram como @genética_ayala. Ahí sube pequeñas infografías acerca de pues temas de reproducción, temas de fertilidad, todas estas situaciones. Y a nosotros, bueno, el podcast lo pueden seguir como @el segundo mensajero, también en Instagram. Ahí les subo las fotitos, que si la foto de Kinsey, que si la foto de el pilín en la vagina, no es cierto porque me suspenden la cuenta, pero pues todas las fotos relacionadas. Entonces, muchas gracias Pam y pues nos escuchamos la semana que entra. Mientras tanto, sigan pensando en grande. Adiós. Bye.